La detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán Loera. Hay que pues identificar Urbano Barrera como al parecer el cártel pues no dejó de manera fácil que se llevaran a este integrante importante de una facción del propio cártel. Lo defendieron pues con todo el poderío que puede tener el cártel de Sinaloa, y por eso pues hoy se están reportando varios decesos urbanos. Así es, Osimo. Pues por la información que hemos recibido, todo lo que se ha visto, podemos ver que el cártel de Sinaloa desde un primer momento reaccionó, intentó defender a uno de sus líderes, recibió a las Fuerzas Armadas de manera muy violenta en el aeropuerto, después lo quiso abrigar, lo quiso proteger e incluso lo quiso rescatar, pero gracias a la preparación, al adiestramiento, a la coordinación de los elementos de las Fuerzas Armadas, pues aún con el saldo que nunca va a ser bueno si se contabilizan muertos y heridos, pero el ejército mexicano demostró, las fuerzas federales demostraron su capacitación y trajeron a Ovidio Guzmán a la Ciudad de México para ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal Especializado y después enviarlo a un penal de máxima seguridad, Sósimo. Así es, pues decíamos, se trata de una detención importante. No demeritamos para nada esta detención. Por otro lado, tampoco podemos decir que sea un golpe contundente que pueda ya desbaratar al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es una de las organizaciones más sofisticadas, no solamente en México, sino en el mundo, una de las organizaciones criminales más sofisticadas en el mundo. Y hay que recordar que el cártel de Sinaloa tiene tres estructuras sólidas, fuertes. Solamente una de ellas es la que encabezan los hijos de El Chapo. Dentro de ellos, por supuesto, se encuentra Ovidio Guzmán con tareas de coordinar los envíos de droga y también tareas de lavado de dinero, de acuerdo con lo que se ha estado filtrando a través de las agencias de seguridad y que nosotros en Contralínea hemos dado cuenta ya desde hace ya cierto tiempo sobre este tipo de temas. Entonces decíamos, es una de las estructuras del cártel de Sinaloa, conocida como los menores o los chapitos. Otra estructura que está vigente, aunque ya sin cabeza, es la que ya había armado Caro Quintero. Y la otra estructura es Urbano Barrera, precisamente la de el líder histórico Ismael Zambada, El Mayo. Hay que recordar que este liderazgo de El Mayo Zambada nunca ha sido aprendido, nunca ha sido, nunca ha pisado una cárcel, a diferencia de cuantos otros liderazgos históricos también del propio cártel Sinaloa que ya han fallecido o que ya están presos. Pues en el caso de Ismael Zambada es uno de los líderes que parece ser que incluso podría resultar fortalecido al interior del cártel de Sinaloa con la detención de Ovidio Urbano. Así es, Osimo, pues el cártel de Sinaloa tiene varios frentes, como tú lo apuntas. Está el frente que encabeza ahora Ismael El Mayo Zambada García. Continúan también grupos de otros hermanos de Ovidio, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y además tienen conexiones en el estado con otros dirigentes como el Chapo Isidro, y también conexiones hacia el estado de Chihuahua y Durango, esta zona del Triángulo Dorado, en donde pues se produce, se siembra la mayor parte de la droga, con otros territorios de México como Guerrero, pero aquí se han instalado muchísimos, a una buena parte de los laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas, de drogas químicas, que han sido un problema pues muy fuerte, principalmente en las exportaciones, en la introducción ilegal de estas drogas hacia los Estados Unidos, Osimo. Y recordar, Urbano Barrera, que esta detención de Ovidio pues no viene sola, viene con un golpe también previo muy importante a la estructura de los mexicles, uno de los brazos armados del cártel de Sinaloa, que primero había logrado concretar una fuga masiva allá en el penal, en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Había pasado a asesinar a custodios y a integrantes de bandas rivales, y todo por la liberación de alguien conocido como El Neto, que
líder precisamente de este brazo armado del cártel de Sinaloa, y que fue finalmente en un operativo de recaptura, pues cercado, y como enfrentó a las fuerzas federales, pues terminó abatido. Eso por un lado, y por otro lado tenemos lo que ocurrió hace 2 semanas, pues ya contra la operación de otro cártel, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, ya está con nosotros el doctor Jorge Retana Yarto. Me da mucho gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Igualmente, Sósimo, un gusto saludarlo. Muy feliz año. Gracias, feliz año también para usted, doctor. Bueno, pues nos interesa mucho la opinión que usted pueda tener sobre esta detención, en el sentido de que nos pudiera explicar sobre cómo avanza esta política. Usted fue director de la Escuela Nacional de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, ha sido pues o fue usted un funcionario en materia de inteligencia ya de la actual administración, y nos gustaría mucho que nos explicara esta política de combate al narcotráfico, sobre si considera que está funcionando o no, en el sentido de que hay que recordar que hubo muchas críticas diciendo que no iban a funcionar una política donde se tratara de combatir al crimen organizado solamente con programas sociales, que era necesario a la mano dura, que era necesario el seguir enfrentando de manera directa a los cárteles. Quisiera que usted nos explicara la detención de Ovidio en el marco de la actual política contra el narcotráfico que desarrolla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Correcto, Sósimo, con mucho gusto. Mira, yo insisto en que es necesario una actualización importante de todo el marco jurídico constitucional para tener los instrumentos legales idóneos, una ley de inteligencia, un sistema nacional de inteligencia, etcétera, etcétera, y un cambio en el enfoque sobre la seguridad pública para combatir al crimen organizado. Sin embargo, lo que nosotros podemos observar en esta detención, Sósimo, es particularmente una mejora muy importante, un avance sustancial, digamos, con relación al operativo fallido anterior, en que se trató de detener a Ovidio en Sinaloa, en lo que después se llamó el Culiacanazo. Fuimos testigos en ese momento de una gran descoordinación, de una incluso de heterogeneidad en la información que se estaba dando a la opinión pública. Vimos demasiada falta de coordinación y de afinidad entre las instituciones que participaron en aquella ocasión. Recordarás que se habló incluso de que horas antes la DEA se había entrevistado con el entonces gobernador de Sinaloa, que después trataron de aprender a Ovidio sin tener una orden de aprehensión. Iban alrededor de 30 efectivos. Una vez yo en un comentario con un militar me dijo, no, pues qué barbaridad, eso es una operación por lo menos para 500 efectivos y con toda una planeación logística, etcétera. Entonces, después se planteó el tema, recordarás también, de que la decisión del presidente López Obrador de efectuar una retirada táctica en el escenario que teníamos ahí planteado, era también una cuestión relacionada con el hecho de que se planteó que era una situación de una razón de Estado lo que había llevado a esta retirada táctica. Sin embargo, se quedaron abiertas muchas interrogantes que obviamente hablaban de una importante descoordinación de todos los cuerpos y de las instituciones. Hoy lo que estamos presenciando, desde mi punto de vista, es un modelo exitoso de aprehensión de un objetivo de alto nivel, de alto impacto. Lo que nos explicaron y que yo resumo de esta manera es que se puso en práctica un proceso con dos instrumentos fundamentales. El primero, Sósimo, es un plan
para la captura del objetivo, es decir, un plan de carácter operativo. Y después un plan de defensa. Estas dos cuestiones articuladas dieron el resultado que estamos viendo, la detención de un objetivo de alto nivel, con un costo mínimo. Puede haber todavía reacciones, pero en el momento hubo un costo mínimo y el objetivo ya está frente a la autoridad ministerial pública. Entonces, el plan operativo, si bien es cierto que parece circunstancial el haber identificado dentro de la caravana de camionetas que se dice circulaban en ese momento, en este municipio de Jesús María en Sinaloa, bueno, lo que está claro es que había un trabajo de inteligencia de 6 meses. Esto es muy importante, Sósimo, porque todo mundo, o la inmensa mayoría, cuando no hay un nivel de conocimiento un poco más especializado, trata de evaluar el resultado de la política de seguridad y se habla de cambiar estrategias. El tema fundamental es la inteligencia, Sósimo. Lo que está detrás de todo esto es ese trabajo de más de 6 meses, un trabajo de inteligencia a partir de 3 cuestiones fundamentales. A partir de técnicas de penetración en organizaciones criminales, de vigilancia permanente de los espacios en donde el objetivo se mueve y después la operación encubierta de los agentes especializados, claro, con los reportes correspondientes. Entonces aquí tenemos una cuestión que es fundamental y que explica el éxito del operativo de captura. Lo que sigue después de este trabajo de inteligencia es precisamente esta cuestión, el plan de defensa. Este plan de defensa particularmente partió de establecer círculos de seguridad. La vez anterior era increíble que las fuerzas que resistieron el arresto de Ovidio inmediatamente se posicionaron en distintos lugares de la ciudad, incluso llegaron a muy cercanos a las familias de los efectivos militares, etcétera. O sea, había una inmensa falla táctica en el operativo para detenerlo. Esto obviamente se corrigió en este operativo exitoso porque se instrumentó el operativo de captura y se estableció junto con él un plan de seguridad que consistió en la generación de anillos, de círculos de seguridad, en donde se protegió a los agentes, a los militares, etcétera, que estaban cerca del objetivo para efectuar su captura. La otra cuestión que tenemos que destacar es la coordinación interinstitucional. Las distintas agencias del gobierno y los diferentes cuerpos actuaron al unísono dentro de este plan, dentro de este operativo de captura y dentro de este plan de defensa. Aquí tenemos entonces una cuestión muy importante que estuvo totalmente ausente la vez anterior. Y después, el tema más, uno de los temas más importantes es la concentración de fuerzas. La manera en que las fuerzas oficiales, por decirle así, y abarcar a todas las fuerzas federales, a los organismos de inteligencia, etcétera, la forma en que ellos pueden asegurar el éxito y que también lo vimos en la falla, como falla en el operativo de hace 3 años, fue precisamente una concentración de fuerzas muy superior a la que puede poner en juego el objetivo que con sus grupos armados se resiste al arresto. Aquí tenemos entonces otra premisa, otro factor muy importante que nos explica. Y la siguiente cuestión es la instrucción previa y precisa antes y durante el operativo a la población para que se resguardara en sus
domicilios. Fíjate cómo todo esto va encajando, es una estructura en donde se fueron encajando cada una de las piezas, cada uno de los factores que se puso en juego y que nos dio como resultado esta operación exitosa con un bajísimo costo. Y la última cuestión, Sósimo, es inmediatamente a la captura se generaron las para que la fuerza que capturó a Ovidio inmediatamente tuviera asegurada la retirada del escenario del conflicto, inmediatamente pudiera trasladarse al aeropuerto y traer al objetivo capturado a la Ciudad de México para presentarlo ante la autoridad competente. Fíjate cómo estas dos grandes piezas, el operativo de captura, el plan de captura más el plan de defensa, nos dieron como resultado exitoso trabajo en donde podemos observar una gran coordinación interinstitucional. Había ya el estudio previo a partir del fracaso anterior, se había incluso en los meses posteriores al fracaso del operativo como antecedente, se había trasladado armamento estratégico por vía terrestre y por vía marítima y tenían todo el dispositivo armado, el dispositivo bélico, para que en última instancia esta concentración de fuerzas no pudiera ser bajo ningún concepto rebasado por las fuerzas que se iban a oponer por la vía armada a la captura del objetivo de alto impacto. Entonces, aquí tenemos toda esta situación. Se ha dicho que Ovidio, particularmente el grupo de los menores, que actúa al seno del Cártel del Pacífico, tiene alrededor de 5,000 hombres armados a su disposición. Bueno, esto es muy difícil saber si es verdad, pero precisamente para no llevarse ninguna sorpresa en este sentido, el asunto que te planteo de la concentración de fuerzas en un nivel mínimo de 10-1 nos da la posibilidad de que no estaba las fuerzas federales en posibilidad o en riesgo, mejor dicho, de recibir ningún tipo de sorpresas en este sentido. Entonces, yo creo que a partir de esta operación podemos hablar de un modelo exitoso que podría aplicarse en otros casos con las particularidades que la situación concreta demande para este tipo de operaciones de captura en donde la base fundamental es un también exitoso trabajo de inteligencia.